Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 2 compuesto por Eugenia Nicole, profesor Sofía, Hernández Jeremías, López Agustina, Ailén Medina y Esdanovich Laura. Y vamos a hablar sobre la sucesión ecológica. Entonces, nos centraremos en definir qué es la sucesión y sus tipos, analizar el trabajo de tendencias sucesionales de los bosques montanos subtropicales del nordeste argentino y por último tratar de relacionar los conceptos y términos adoptados a la sucesión ecológica con la reserva Ita que visitamos, para explicar las modificaciones que sufrió los diferentes estados sucesivos que pudimos observar y reconocer teniendo en cuenta las modificaciones a lo largo de los años. Entonces, como sabemos, la importancia relativa a las especies en las comunidades varía con el tiempo y también las estructuras de estas comunidades va a variar con el tiempo. La misma refleja la dinámica y la secuencia temporal de aparición y desaparición de las especies. A su vez, están las condiciones y los recursos con la influencia de los competidores y depredadores, que estos también van a variar con el tiempo. Para explicar las relaciones, estas interacciones entre los diferentes componentes, vamos a definir al proceso de sucesión. ¿Qué es el proceso de sucesión? Es un proceso de cambio temporal, irreversible y direccional, donde en la estructura y el funcionamiento de una comunidad ecológica. O se puede definir más ampliamente como el cambio temporal en la estructura de una comunidad. En el proceso de sucesión se afecta a la composición y abundancia relativa de las especies, donde los cambios sucesionales conllevan a la colonización y proliferación de unas especies, mientras otras pueden disminuir o pueden extinguirse. Los patrones de reemplazamiento de las especies en un tiempo no son al azar. Entonces, a partir de esto podemos plantear la existencia de dos tipos de sucesión. Existe la sucesión primaria, que se define como la colonización exterior, que se da por la actividad antropogénica. Y el otro tipo de sucesión es la secundaria, que ocurre cuando en el hábitat aún están presentes formas de latencia o propágulos de las especies que eran originales. Por lo tanto, se puede decir que es un proceso de recolonización. Bien, en cuanto al paper, a nosotros nos tocó el de Julieta Carilla y Ricardo Grau, que es el de tendencias sucesionales de los bosques montanos subtropicales del noroeste argentino. En cuanto al área de estudio de este trabajo, fue el bosque montano superior de las Yungas argentinas, ubicado en el Parque Sierra San Javier. Actualmente, luego de ser utilizado por varios años por el pastoreo de ganado, presenta una dinámica de mosaico de pastizales, arbustales y bosques de distintas edades, sucesional, dominados por diferentes especies pioneras, como ser la de Podocarpus parlatorei y Alnus acuminata. El trabajo, a su vez, plantea una hipótesis que dice así: las tendencias sucesionales de composición, estructura y demografía están influidas por la historia del uso del suelo y de colonización temprana por distintas especies. Y a su vez que bosques secundarios de distintos orígenes y composición tienden a converger sucesionalmente hacia la composición de un bosque maduro. También se plantearon tres objetivos, que el primero fue analizar los patrones temporales de composición, estructura y demografía de las parcelas de bosques secundarios y maduros representativos del bosque montano superior de las Yungas. El segundo, que es estimar la biomasa acumulada por estos bosques y su importancia relativa en el balance del carbono. Y el tercero, que fue analizar en detalle la dinámica poblacional de la especie dominante, que en este caso era Podocarpus parlatorei, y su importancia en la dinámica del bosque. Bueno, ¿en qué consiste el diseño de muestreo utilizado en este estudio? El diseño de muestreo utilizado en este estudio consiste en un monitoreo de parcelas permanentes establecidas a principios de los años 90, que permite evaluar los cambios florísticos y estructurales del bosque de manera precisa
y cuantificar también las tasas de recuperación durante los procesos sucesionales. A partir de este sistema de parcelas, con 16 años de datos de cambio, se puede obtener conocimiento sobre la dinámica de los bosques de montaña. Se destaca justamente a la especie Podocarpus parlatorei, ya que es una especie pionera que se establece en los primeros estadios de sucesión y que persiste hasta estadios sucesionales intermedios o tardíos, coexistiendo así con especies típicas del bosque maduro. Las características de esta especie pionera justamente se le atribuyen debido a su longevidad y la tolerancia limitada a la sombra. Además, los bosques viejos de esta especie tienen elevados valores de biomasa y área basal. La elevada área basal muestra cambios temporales pequeños, surgiendo así que estos bosques han estado experimentando una intensa competencia intraespecífica, resultando en una lenta tasa de sucesión y un lento crecimiento de individuos dominantes, teniendo así una predominancia de individuos viejos. A modo de conclusión, en este trabajo, los autores concluyen que a pesar de la variabilidad en las tasas de cambio, los bosques secundarios estudiados tendieron a converger o dirigirse composicionalmente hacia bosques maduros de mirtáceas, con lento reemplazo de especies de bosque maduro y un abundante reclutamiento de especies del sotobosque. Bueno, teniendo en cuenta la accesibilidad y la variedad de ambientes, se eligió la Reserva Ecológica Urbana Itá para realizar la salida de campo. La reserva se encuentra bajo la gestión socioambiental de la EBI y es atendida por especialistas. Posee senderos con cartelería interpretativa y recibe contingentes de entusiastas del medio ambiente, así como instituciones educativas de diversos niveles, los cuales aportan conocimientos directos de la educación ambiental formal. Luego de visitar la reserva, procedimos a observar las imágenes satelitales y describir los cambios temporales que se muestran a lo largo del tiempo, ya que en base a lo observado en las imágenes del año 2005 respecto a las del 2014, se puede observar una notoria reducción del suelo debido a la acción antropogénica. Además, también se puede notar una reducción de la vegetación. Por otro lado, en las imágenes observadas del año 2014 del arroyo Itá, respecto a las imágenes satelitales del corriente año, es decir, del año 2023, se puede observar que actualmente el arroyo presenta un mayor caudal y otro de los cambios que se destacan es el aumento y desarrollo de la vegetación respecto a la del 2014. Bueno, bien. En cuanto a la salida de campo, primeramente cabe destacar que el ambiente de la reserva fue perturbado por el llenado del embalse, consiguiendo así una pérdida del ecosistema original. Sin embargo, la pérdida causada no fue total, dejando algunas especies pioneras que dieron lugar a lo que es una sucesión secundaria. Además también que posteriormente se dio inicio a una sucesión primaria donde mediante la actividad antropogénica se comenzó el proceso de la restauración de dicho ecosistema, el cual actualmente presenta una vegetación muchísimo más desarrollada y restaurada respecto al estado original luego de la perturbación, como se pueden ver en las imágenes dispuestas en la diapositiva. Bien, a manera de conclusión del trabajo, queremos destacar la gran importancia que tienen las sucesiones, es decir, a través tanto del trabajo del paper como de la visita al arroyo Itá, es destacar de qué manera estas sucesiones indican y relevan la importancia del dinamismo en los ecosistemas, de cómo la sucesión de las distintas especies caracterizan ese ecosistema y de qué manera nosotros podemos utilizar estas sucesiones para poder predecir los cambios que ocurrirán en dicho ecosistema para poder tener una acción más completa o acertada sobre ellos, de qué manera actuar sobre las especies que están ocupando ese espacio o que lo ocuparán. Es decir, como hemos hablado sobre especies pioneras y de cómo después, en base a estas poblaciones de especies pioneras, se pueden ir estableciendo nuevas especies que darán una forma nueva o distinta a la original que se ocupaba quizás en un primer momento en ese espacio. Estas sucesiones se van a dar sin importar si fue por acción natural o por acción del hombre, si eso fueron desastres o si simplemente ha sido una planificación rural, por ejemplo, y de qué manera es importante recuperar estos espacios
para su estudio, para su análisis, para el análisis de las especies que los ocupan naturalmente. También para, como destacamos en el segundo punto, observar la abundancia de las especies, de qué manera se comportan y se comportarán a futuro, siempre es una manera de predecir los cambios que pueden llegar a ocurrir en estos ecosistemas. Por otro lado, y para cerrar, queremos hablar sobre las sucesiones o lo que podemos evidenciar de las sucesiones en la reserva del arroyo Itá, que bien es un espacio formado por acción humana, por profesionales que han planificado y desarrollado ese espacio con el objetivo de restaurar especies para su contemplación, para su uso tanto recreativo como educativo. Es un espacio que cuenta con un constante cuidado, con especies nuevamente representativas, aunque si bien queremos destacar que si bien son representativas de la región, no serían representativas en un principio del lugar original que ocupaba el arroyo Itá, sino que si bien funciona el arroyo Itá nuevamente como un espacio recreativo, educacional, como un pulmón dentro de la urbe, es importante destacar que el espacio original que se ocupaba en ese arroyo no se va a recuperar jamás. Las nuevas especies que fueron incorporadas, las nuevas especies que interactúan en ese espacio, no van a ser un 100% las que ocupaban originalmente ese espacio. Y es importante entenderlo y es importante tenerlo en cuenta, de que a pesar de que el fin del humano sea generar un espacio representativo, los ecosistemas se pueden perder por completo y dejar de tener la representatividad que tenían en un principio. Sin nada más que agregar, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.